Buenos días, iglesia. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Bienvenidos sean todos los miembros. Yo creo que hoy todos somos de casa. Gloria al Señor. Hermanos, es un privilegio estar aquí con ustedes. Hoy, es una de las fechas más esperadas por todos en todo el año. Y es un privilegio que hoy estemos aquí domingo, hermanos, 8 de diciembre. Y que nuestra vida no fuese, quién sabe qué. Hermanos, muchos, como les dije, esperan estas fechas, ¿cierto?, para celebrar la Navidad, el 8 de diciembre, el 24. Pero hay algo, y es lo que hemos venido aprendiendo durante todo este año precisamente. En nuestro contexto, la palabra evangelio está muy distorsionada, ¿cierto? Hay una definición errada del evangelio. Y lo mismo sucede con la Navidad. Muchos celebran la Navidad, pero no saben por qué celebran la Navidad. No saben qué es la Navidad. Muchos creen que la Navidad es esperar el 8 de diciembre para estrenar la ropa, para prender las velitas. Otros esperan el 24 para hacer un buen asado. Esperan esta fecha, ¿cierto?, para compartir en familia, y eso está bien. Pero eso no es la Navidad, mi hermano. Podría decir muchas cosas de lo que las personas piensan hoy acerca de la Navidad, pero no. Precisamente, hermanos, yo no quiero darles una explicación extensa de la Navidad porque no es el fin en esta mañana, pero sí vamos a hablar cuál es el motivo de la Navidad. Y por eso les dejaré lo más importante sobre la mesa. Y es que la Navidad se trata de celebrar el suceso más grande, más glorioso, único y majestuoso que haya podido haber presenciado la tierra. Y es la encarnación de Cristo, el Hijo de Dios. También se conoce como Adviento, que quiere decir que la venida del Mesías, la venida del Redentor, eso es lo que nosotros celebramos. Eso es lo que deberíamos celebrar realmente en la Navidad. Es la venida, la encarnación de Cristo, y eso es muy importante porque Cristo se encarnó, hermano, para morir por nuestros pecados y darnos salvación. Si ese suceso no fuese pasado, no fuese acontecido, nosotros no estuviésemos en este lugar, ni tampoco hubiese predicación. Y precisamente en esta mañana y en domingos anteriores hemos estado hablando acerca de Cristo, ¿verdad? El Verbo encarnado, pero hoy va a haber algo muy singular de este texto, y es que vamos a hablar acerca de la persona de Cristo, o sea, Cristo hombre, exactamente, es lo que nos va a enseñar el texto en esta mañana. Por eso yo les invito a mis hermanos que me acompañen al Evangelio según Juan, el capítulo 1, estamos allí en el capítulo 1. Vamos a ver del verso 14 y 18, y como todos saben, esta es la serie para que crean y tengan vida eterna. Todas estas cosas que Juan nos está mostrando hasta este momento es para que crean y tengan vida al creer en el nombre de Cristo. Hermanos, si no hay nada que se los impida, yo los invito a que se logren sobre sus pies para leer la poderosa palabra del Señor. Dice en el verso 14. Vamos allí, hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud todos tomamos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Dios. Qué hermoso este texto, Señor, que nos presentas en esta mañana, Señor, del cual te pedimos, Señor, encarecidamente que nos ilumines para poder iluminarnos, Señor, para poder entender lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, Dios. Nosotros somos débiles, Señor, nosotros somos inútiles,
podemos entender por nosotros mismos tu palabra, Señor. Por eso clamamos para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, Señor. Permítenos, Señor, poder vivir esto también, Señor, a la luz del texto, Señor. Y te pedimos, Señor, que a pesar de nosotros, Señor, nos bendigas y nos des la gracia, Dios, para poder ser una iglesia que vive, Dios, conforme a tu palabra, Dios. Padre, gracias porque tú te encarnaste por nosotros y porque a través de la encarnación nos has dado salvación, Dios. Y eso es un privilegio muy grande, Dios, porque es por gracia, de tu abundante gracia, la cual no merecíamos, pero por tu gracia estamos en esta mañana aquí, Señor. Por eso ayúdanos a ser humildes, poder recibir tu palabra con agrado, Señor. Te lo pedimos, Señor, que traigas esperanza, Señor, que traigas consuelo a través de tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En domingos anteriores hemos estado hablando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el verbo desde antes. Él existía desde antes. Hemos visto que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Pero también que en Cristo está la fuente de vida y la luz de los hombres. Y esto es hermoso, hermano. Esto es precioso para nosotros como creyentes. Poder atesorarlo, poder entender estas verdades. Porque recuerden que el Evangelio o estas cosas no son para los que vienen llegando a la iglesia, hermanos. Son para todos nosotros, porque el Evangelio no solamente es la entrada a la vida cristiana, sino también el camino. Y nosotros como creyentes, cuando recordamos estas cosas, hermanos, las recordamos para asombrarnos cada día más de la obra maravillosa de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, quien se encarnó. Y en el sermón anterior también vimos que Cristo es la luz verdadera, de que no hay más luces, sino solamente una, y es Cristo. Cristo es la verdad. Y Él nos dio el privilegio de creer y llegar a ser hijos de Dios. Eso es un privilegio muy grande, hermano. Eso es algo muy glorioso. Y lo mejor de esto, hermanos, es que por pura gracia y misericordia del Señor, es porque Él lo quiso. Estos no nacieron de voluntad de carne ni de varón, sino que fueron nacidos del Dios mismo. El Señor en el principio dijo, hágase la luz. Y el Señor ahora en nuestras vidas ha dicho, hágase la luz. Y nos ha dado vida. Y a través del texto que acabamos de leer, hermanos, en esta mañana el apóstol Juan nos enseña que el verbo se hizo carne. O sea, ya habló de la eternidad del verbo, de que todo fue creado por medio de Él, de que Él es la palabra, de que Él es la luz, que es la fuente de vida, pero ahora nos va a hablar de la humanidad de Cristo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y todos recibimos gracia sobre gracia por medio de la venida de nuestro Señor, quien dio a conocer al Padre. Por eso en esta mañana, a partir de eso, lo que queremos enseñarles es que Cristo es la revelación plena de Dios, quien vino para darnos abundante gracia y amor. Eso es hermoso, hermanos, se lo voy a repetir. Cristo es la revelación plena de Dios, quien vino para darnos abundante gracia y amor. Y lo que vamos a ver en el versículo 14 es la encarnación de Cristo. Y vamos a ver en el versículo 15 al 17 la plenitud y superioridad de Cristo en el testimonio de Juan. Y en el 18 que Cristo es Dios. Y de esa manera, hermanos, el verbo se hizo carne. Hermanos, y el Señor eterno tomó para sí naturaleza humana, en cuerpo, alma, debilidad. O sea, Cristo se hizo como uno de nosotros, como tú y como yo. La única diferencia fue que Cristo no pecó, pero Cristo se hizo semejante a nosotros. Él verdaderamente se hizo hombre sin pecado, como lo dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cristo cargó con nuestro pecado, pero Cristo no pecó. Porque si Cristo fuese pecado, entonces no fuera el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo no fuese el unigénito del Padre que vino a salvarnos, no. Cristo no pecó, hermanos. Y si Cristo no se hizo hombre, no tuviésemos salvación. Esa es la realidad. Y les digo estas cosas, hermanos, para que tengamos una idea de lo importante que es entender que Cristo se encarnó. Lo importante que es entender la humanidad de Cristo, porque sin estas cosas, entonces no hay salvación.
¿Por qué? Porque también en el Antiguo Testamento el mismo Señor dijo, el hombre que pecare morirá. O sea, y todos pecamos, todos nosotros hemos pecado, ¿o no? Lo dice la Escritura. Por eso era necesario que un hombre sin pecado fuese a morir en nuestro lugar y satisfacer la ira de Dios. Porque los que pecaron fueron hombres, no fueron animales. En el Antiguo Testamento sacrificaban animales, pero eso lo hacían cada año y lo hacían constantemente. Y eso no quitaba el pecado del mundo. Tenía que venir un hombre, tenía que venir alguien que no pecara. Y eso solamente lo podría lograr el mismo Dios. El mismo Dios tuvo que encarnarse para lograr eso. Porque si estuviésemos haciendo sacrificio todavía, pues pecado del mundo no fuese quitado de nosotros. Hermanos, en Hebreos dice de esta manera también. Así que, por cuanto los hijos participan de la carne y la sangre, también Cristo participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. O sea que mediante la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él ahora tiene el poder. Él le quitó el poder de la muerte a Satanás. Consumado es. Esto es hermoso, hermanos, y no vamos a estudiar a profundidad esto porque no es el caso. Esto es un mensaje, hermanos, pero es importante que entendamos que Cristo se encarnó, porque Él nos vino a librar de la muerte, como lo dice ahí en Hebreos también, pero es necesario creer en la encarnación, y vamos a ser muy enfáticos en esta mañana, porque como dice en 2 de Juan, el mismo apóstol Juan dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo, y también en la primera carta dice algo similar. ¿Por qué? Porque incluso nosotros podemos luchar con esa herejía. Nosotros podemos pasar por aflicción y lo que sea, pero Cristo que se va a compadecer conmigo si Él es Dios. Fue también totalmente hombre. Fue también 100% hombre, hermano. O sea, Cristo se hizo hombre. Y esta es una de las cosas que a lo largo de toda la historia ha existido. Han querido desmeditar la encarnación de Cristo, pero si esto no fuese sucedido, nosotros no tuviésemos salvación, nosotros no pudiésemos gozar de la gracia, aún fuésemos esclavos del pecado. Y hermanos, esto es muy importante porque además, de la misma manera que en el arca, en el antiguo pacto, sobre la cual reposaba la presencia de Dios, así también ahora Cristo, el Emmanuel, Dios con nosotros, ahora plantó también su tienda de campaña en medio de nosotros, a través de su encarnación, haciéndose compañero también de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestra peregrinación por el desierto de la vida. Cristo nació y también tuvo que trabajar, tuvo que sufrir, Él murió. O sea, Cristo pasó por todo lo que nosotros podamos pasar, hermanos, pero sin pecado, y habitó entre nosotros, que somos simplemente gusanos miserables, que nos habíamos rebelado contra Dios. Y así como los judíos debían ir a la puerta del tabernáculo para implorar allí la bendición y la propiciación de los pecados, hermanos, así nosotros podemos ahora, por la gracia del Señor, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y esto es tremendo, esto lo vimos anteriormente, que Cristo vino, que Cristo es la luz y que Él fue rechazada, que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y Él vino a habitar en medio de nosotros. Él vino, o sea, se encarnó y nosotros mismos le crucificamos. La misma humanidad le crucificó. Y ahora, por la gracia del Señor, tenemos un gran sumo sacerdote que ahora hizo la propiciación por nosotros en la cruz, porque habitó literalmente significa tabernáculo, tabernacular, y Cristo es el verdadero tabernáculo o templo por el cual la gloria de Dios mora en el hombre. Y ahora Cristo es el templo, es donde nosotros podemos ir a propiciar nuestros pecados por lo que ya Cristo ha hecho por nosotros. Debemos confesar, debemos arrepentirnos, pero ya hay un solo sacrificio, como dice en Hebreos,
y una vez por todas han sido saldados todos los pecados de la humanidad. Y esto quiere decir que no importa lo que hayas hecho, no importa el pecado más grande que hayas cometido, Cristo ha pagado por eso. Y ahorita vamos a ver gracia sobre gracia. Cristo pagó no solamente por los pecados pasados, sino también por los futuros. Y vamos a ver que eso también no nos da licencia para pecar. Solo Cristo es el medio para perdonar los pecados, hermanos. Como dice también la palabra del Señor, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y esto es hermoso porque la Biblia es enfática y dice a través de Jesucristo hombre. Y esto es muy importante, porque si Cristo no se fuese hecho hombre, entonces no perdonara pecados, porque entonces fuera injusto. O sea, incluso en el Antiguo Testamento, cuando Cristo no había venido, Dios perdonaba pecados apuntando a la venida de Cristo. Entonces, hermanos, esto es hermoso porque Cristo es el mediador y es Jesucristo hombre. Y dice que vimos la gloria, y esto se refiere a los atributos de Dios. O sea, las personas que vieron visiblemente a Cristo, por lo menos Juan, dice que vio la gloria como del unigénito del Padre. Y cuando hablamos de gloria, hermanos, se refiere a los atributos de Dios. Por lo menos todo lo que tú hoy puedas creer de Dios, eso los hermanos lo vieron en Cristo. Ellos vieron la soberanía de Dios, ellos vieron que Dios es todopoderoso, ellos vieron que Él es omnisciente, omnipresente, ellos lo vieron todo. Por lo menos ellos lo vieron en la pesca milagrosa, que los peces le obedecen a Cristo. Los hermanos vieron a Cristo caminar sobre las aguas, o sea, dominio sobre todas las cosas. Vieron a Cristo calmar la tempestad, aún siendo 100% hombre y 100% Dios. O sea, los hermanos vieron la gloria de Dios en Cristo siendo hombre. Por lo menos también cuando se debía pagar el impuesto, y el Señor, ve y saca el pescado, que allá está la moneda. Ellos vieron la gloria de Dios. Hermanos, y esto es hermoso. Por lo menos, pensemos en esto, el sol es la fuente de la luz, ¿verdad? Incluso cuando está cubierto por las nubes, cuando está cubierto por algún eclipse, nosotros tenemos que taparnos el rostro porque aún el sol penetra todas esas cosas. Y eso fue lo mismo que vieron los hermanos, aunque Cristo era hombre, aún esos rayos de la deidad de Dios se vieron en Cristo a pesar de su humanidad. Hermanos, y esto es hermoso, o sea, nosotros a lo largo de todo este mes, y ahorita vienen las novenas que lo hacen las personas de manera secular y empiezan a ver cosas, empezamos como un camino, ¿verdad? Hasta el 25 cuando Cristo, dicen ellos, que nace. Pero hermanos, cuando nos acercamos a las Escrituras y leemos con asombro el relato bíblico de la encarnación de Cristo, hermanos, esto nos llena de asombro, de alegría, de emoción, porque es que ese es el destino de nosotros, hermanos, ese es el todo de nosotros. Dice que Cristo cuando llegó a Belén, cuando nació, o sea, no había lugar en el mesón para Él. Imagínense, y nació en un pesebre. Y todas esas cosas nos empiezan a llenar a nosotros de asombro. Pero ahora, volviendo, ¿qué calidad tuvo esa gloria que vieron estos hermanos? Pues la gloria del unigénito del Padre, ahí lo dice el texto. La gloria del Verbo hecho carne, porque era la única que competía únicamente al unigénito Hijo de Dios. No podía ser otra. Hermanos, si los creyentes son hijos de Dios por el favor especial de adopción y la gracia especial de Él, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que creen en su nombre le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hijos de Dios, pero solamente Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Nosotros fuimos adoptados, nosotros somos coherederos con Él, pero nosotros no compartimos la misma naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo, del unigénito, es la misma naturaleza de Dios. Cristo es Dios. Y esto es hermoso porque, hermanos,
En el tabernáculo del antiguo pacto estaba la ley y ahora en Cristo está la gracia. No sé si me doy a entender. Ya saben ustedes qué significa la ley, ¿verdad? Era juicio, justicia, condenación, pero ahora en Cristo encontramos la gracia. Porque por lo menos en el tabernáculo todo era figura y tipo de Cristo, todo apuntaba a Cristo, pero ahora en Cristo está la verdadera realidad. Pues Él estuvo entre nosotros, como lo dijo Juan, lleno de gracia y de verdad. Y estas son las dos cosas que necesitan la humanidad. Esto es lo que más necesita la humanidad, gracia y verdad. Y Él estaba lleno de gracia, por lo tanto, Él está listo para interceder por nosotros, hermanos. Él está lleno de gracia. Y está también preparado para enseñarnos la verdad. Tenía la plenitud del conocimiento, pero también la plenitud de la compasión. No sé ustedes, pero para mí es más fácil tener verdad y carecer de gracia. Y en Cristo está la gracia y la verdad. Esto es hermoso porque miren el orden. Primero gracia y después verdad. Y no sé ustedes, pero a mí se me hace más fácil siempre mostrar la verdad y después la gracia. Pero en Cristo encontramos todos. Y Él es nuestro ejemplo supremo. Hermanos, por lo menos cuando hablamos de la encarnación de Cristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre sin dejar de ser Dios, podemos pensar en un hombre que se hace ingeniero, que estudia cualquier carrera, no deja de ser hombre. Tiene una profesión, pero no deja de ser hombre. Cristo vino, se encarnó, pero no dejó de ser Dios. Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Hermanos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo por nosotros, como lo dice en Hebreos 4:15. Y esto nos llena de gran consuelo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque esto nos ayuda a pensar en que Cristo pasó por todo tipo de situaciones que tú y yo podemos estar pasando. Hermanos, Jesús pasó por la soledad, Jesús pasó por el dolor, Jesús pasó por el sufrimiento, le dio hambre, se cansó, pagó impuestos. Jesús dijo al César lo que es del César. Nosotros no somos menos. Nosotros no somos menos, hermanos. También debemos pagar nuestros impuestos. Y pase por lo que pase, Cristo te va a entender. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda entenderte mejor que Cristo. En su agonía, Cristo dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto nos da mucho ejemplo. Hermano, Cristo sintió la traición de Judas, también sintió la traición de Pedro. Él sintió la agonía antes en la cruz, antes de la cruz. Él sintió cada latigazo y es allí donde debemos tener cuidado, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no podemos exaltar más la deidad de Cristo por encima de su humanidad, pero tampoco podemos exaltar más la humanidad de Cristo que su deidad. Cristo es 100% hombre, pero 100% Dios. Y eso nos da mucha esperanza a nosotros, hermanos. Eso nos da mucho consuelo, porque no hay nada que podamos atravesar que Cristo no se pueda compadecer de nosotros, hermanos. Cristo fue hombre y obedeció. Y esto es hermoso porque entonces ahora tenemos gran esperanza nosotros también para poder obedecer. Si Cristo fue obediente hasta la cruz, nosotros también, a través de Cristo. Hermanos, si Cristo perdonó a una humanidad entera, nosotros a través de Cristo también podemos perdonar a quienes nos ofenden. Si Cristo colocó su mejilla izquierda y la derecha, nosotros también tenemos la capacidad, por la gracia de Él, de hacer lo mismo, hermanos. Y así sucesivamente. Por lo menos nosotros, cada día, una de las cosas que nos preguntamos es: ¿pero cómo aplico el Evangelio a mi vida diaria? Hermano, piensa en Cristo, en lo que Él ha hecho por ti y por mí. Piensa en la humanidad de Cristo también. Hermanos, pregúntate cómo habría actuado Cristo en esta situación de mi vida. ¿Qué sería lo que más gloria le daría al Señor en esto que está pasando en mi vida? Miren, si Cristo estuviese aquí con nosotros,
Háganse la pregunta de cómo hiciera Cristo para, para amar bien a su esposa. ¿Cómo hubiese hecho Cristo para ser un hombre bíblico, para buscar trabajo? O sea, piensen en esas cosas, hermanos, porque Cristo pasó igual. Cristo fue como un carpintero. Cristo tuvo hermanos, tuvo una mamá hecha por él mismo, pero era su mamá, porque Cristo es eterno. Pero piensen en esas cosas, hermanos. Y porque es importante recalcar la encarnación de Cristo. ¿Por qué? Valga la redundancia, porque si Cristo no se encarna, entonces nosotros estamos condenados. Si el varón perfecto no se hace hombre y muere como el cordero inmolado en la cruz del Calvario, entonces nosotros no tuviésemos salvación, porque era necesario eso. Esto nos llena de gozo y esperanza, amada iglesia, porque con esta realidad que nos muestran las Escrituras tenemos un motivo muy grande entonces para celebrar realmente la Navidad. Y no solo la Navidad, sino también para celebrar totalmente una vida para el Señor, para celebrarla todos los días de nuestra vida, la venida de nuestro Señor. Y ahora, no solamente recordar que vino una vez, sino que también nos ayuda a pensar en que Cristo viene por segunda vez. Y eso nos, hermanos, como lo dice Pablo en Colosenses 3, hermanos, puesto que ya hemos muerto al pecado, ahora coloquemos nuestra mirada en lo que viene, nuestra mirada en el cielo, hermano, porque Cristo regresará. Así como vino por primera vez, y lo vemos en las Escrituras, ahora Cristo nuevamente regresará. Y eso nos llena de mucha esperanza, hermanos, porque en Cristo tenemos la certeza de salvación por medio de su encarnación y su muerte. Y esto debemos cuidarlo en nuestra iglesia celosamente, hermanos, porque si Cristo no se hizo hombre, entonces no hay salvación. Pero algo más que podríamos sacar de este texto, hermanos, es que nosotros debemos tener gracia, porque Cristo vino con gracia y verdad. De la misma manera que Cristo, hoy en día es muy difícil encontrar creyentes con esa madurez. A muchos les da miedo decir algo a alguien porque lo que pasa es que yo no sé hablar, que después la hiero, que después esto, después lo otro. Que si le digo esto se pone bravo o aquello. Hermanos, Cristo vino con gracia y con verdad para hablarnos la verdad. Y hermano, esto es importante, pero debemos mirar al Dios de gracia. ¿Por qué? Porque entre más tiempo pases en la palabra y la oración, más del Padre vamos a reflejar nosotros. Si tú pasas con el Dios de gracia, vas a reflejar a ese Dios de gracia. Pero si tú pasas del lado de los fariseos, vas a ser pura verdad sin gracia. Hermano, y esto no solamente lo vieron cuando vino Cristo, gracia y verdad, sino que ahora el Nuevo Testamento también. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:15 que más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hermano, es decir, debemos hablar la verdad, pero con gracia. Debemos hablar con gracia y con verdad. ¿Saben por qué, mis hermanos? Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque hoy día también se predica un evangelio de que solamente muestran el lado A, el amor de Cristo, y dejan el lado B. Si no crees, te condenará. Y eso mismo pasa, hermanos. Y incluso nosotros, cuando tenemos que decirle a algún hermano por temor al hombre, puede ser una razón. ¿Verdad? Yo no voy a decirle la verdad, porque es que después bajo mi estándar. Hermanos, Cristo vino a hablar la verdad en amor a una humanidad perdida que tanto lo necesitaba. Comparto una posición de un hermano que decía, hoy en día es mejor que hasta las iglesias que no predican fielmente el evangelio que no salgan. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en vez de salvar a una persona, lo que hacen es condenar más a esa persona. Porque solamente le muestran un Dios de amor y no le muestran la verdad. Y llegará un día que se encontrarán con la verdad y, pero si a mí me enseñaron solamente el evangelio de gracia, que Dios es amor, que yo puedo vivir mi vida así, que Cristo me perdona. No, hermanos,
Hay una gracia, por eso para los que no han creído aún en esta verdad, deben creer en Cristo como Señor y Salvador. Por medio de la encarnación de Cristo vino la gracia a todo el mundo, pero también la verdad de que los que no creen en Él ya han sido condenados, porque Cristo es el unigénito del Padre, el único en el que hay salvación. Y si no creemos, dice la palabra del Señor, ya hemos sido condenados. Por eso ahora vamos a ver el testimonio de Juan. Vamos a ver la plenitud y superioridad de Cristo. Y Juan dio testimonio, que lo vimos en el sermón anterior, que esto de testimonio, de testificar, se refiere a un testigo de un juicio. Es decir, alguien que está dando testimonio en un juicio. Hermanos, y esto es importante porque Juan dice que Cristo es antes de mí porque era primero que yo. Y esto quiere decir que Jesús está en una condición más alta que Juan el Bautista, porque Jesús es antes de Juan. Jesús es antes de que Juan naciera, aunque humanamente Juan el Bautista había nacido antes que nuestro Señor Jesucristo, más o menos 6 meses antes, y ahora Juan dice, Él es antes que yo. Y esto quiere decir que Juan entendió la verdad de la eternidad de Cristo, de la deidad de Cristo. Él sabía de que aquel a quien Él estaba anunciando era el Mesías prometido, aunque en ese momento no lo conocía, y dice, de su plenitud. Ahora leemos de su plenitud. Y esto conecta con lo que leímos anteriormente. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, y ya Él nos ha hablado de que Cristo está lleno de gracia y de verdad. Y esto de gracia sobre gracia lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Y incluso la interpretación que podemos darle es que gracia sobre gracia es bendición tras bendición, de que Cristo me va a dar un carro, de que el 2025 será el año de bendición, de que si te ha ido mal el 2024, el 2025 vas a recibir gracia sobre gracia, una gracia que no te puedes imaginar si pactas en esta hora. Eso es lo que se enseña hoy en día. Pero lo que nos quiere transmitir, o lo que se refiere gracia sobre gracia, no es bendición tras bendición, más bien es que Dios nos ha dado primero la gracia de salvación, pero sobre esa gracia de salvación ahora el Señor también nos ha dado la gracia en la santificación, porque nosotros seguimos pecando todos los días. Todos los días debemos echar manos de esa gracia sobre gracia. Cristo pagó por nuestros pecados pasados, pero también la gracia, nos ha dado la gracia para cuando fallemos. Ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, hermanos. Y ahora, para ampliar un poco más esto, el verso 17 nos da la razón de este verso, de gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para mostrar el pecado. La ley fue dada para mostrar lo malo que éramos delante de Dios, nuestra maldad. Y la ley trae condenación, pero ahora Cristo no vino a condenar al mundo, sino a traer gracia. Y esto es hermoso porque Cristo se deleita en traer gracia. La ley que fue dada por medio de Moisés fue una manifestación previa de la gracia antes mencionada. Recuerden que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, mientras que la misericordia y fidelidad de Dios vinieron personificadas en Cristo, hermanos. La gracia y la verdad de Cristo señalaban el cumplimiento de todas las promesas del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque así como la gracia marcaba el fin de las obras, también la verdad marcaba el fin de los tipos y sombras del antiguo pacto. Porque Cristo es el verdadero Cordero, hermano. Ya no hay más Cordero. Cristo es el chivo expiatorio verdadero. Cristo es el verdadero maná. Cristo es esa serpiente que levantaron en el desierto, que los que vieran a Él eran salvos, etcétera, etcétera. Todas esas figuras que vemos en el antiguo pacto. Ellos tenían la gracia como un cuadro. Es decir, tenían esa figura, hermanos, pero ahora nosotros en Cristo lo tenemos en persona. Esto es hermoso. Por eso es que hemos recibido gracia sobre gracia. Porque, por lo menos, es como nosotros decimos, a ellos se lo contaron, pero nosotros lo vivimos, ¿verdad? Ellos tenían el cuadro de esa persona que era Cristo, pero ahora nosotros lo tenemos aquí pleno, vemos de su plenitud, nos ha dado gracia sobre gracia.
Hermanos, y esto es hermoso porque Cristo no vino a condenar, sino a dar gracia sobre gracia. Uno de los textos que en nuestro cristianismo occidental amamos mucho es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y lo que ocurre en muchos casos es que las personas solamente se quedan con esto, con la gracia. Pero Cristo también trajo la verdad, hermanos. Hemos visto que en Cristo vemos la gracia y la verdad, pero ahora lo vemos aquí bien pleno. Vemos ese orden, vemos primero la gracia y en el verso 18 vemos que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, esta era la predicación de Jesús. Y si nosotros hoy le decimos a nuestra audiencia, si tú no crees, has sido condenado, se ofenden. Eso es ganar enemigos. Eso es que no me gustó el sermón. O sea, no me parece. Hermanos, la predicación de Cristo era gracia y verdad. Cristo vino para que crean en Él, pero los que no creen han sido condenados. Y estas son palabras fuertes, palabras duras, pero es lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en cuanto al mal manejo de la gracia y la verdad, muchas iglesias solo predican la gracia. Cristo te ama, pero no importa. Le dicen un travesti, Cristo te ama y está bien. Cualquier tipo de persona que esté practicando el pecado, Cristo te ama y ya, listo. O sea, le dan a entender al mundo de que a pesar de su pecado pueden hacer lo que sea, pero Cristo nos ama. Y eso es lo que la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, de allá es donde venimos nosotros, eso es lo que entienden, que todos son hijos de Dios, que no importa lo que hagas, Cristo te perdonó, Cristo te ama. No debes dejar de practicar el pecado, pero olvidan la verdad, hermanos. Por lo menos, otro ejemplo es de que tenemos la gran comisión, y la gran comisión, nuestro Señor Jesucristo nos dice, vayan y prediquen a todas las naciones. Hermanos, pero solamente se quedan allí. Y la verdad de ese verso es que deben hacer discípulos también. No solamente ir y predicar, sino también hacer discípulos. Y esto es muy, muy importante, hermanos, porque Jesús es la culminación plena de la revelación de Dios en la historia de la salvación. Cristo vino a darnos gracia y verdad. Cristo hace claramente visible el plan eterno de salvación al momento de venir a este mundo en forma de hombre, como también lo estudiamos en Filipenses 2. No sé si algunos recuerdan que Cristo, el apóstol Pablo dice de que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que Él se humilló y vino y se hizo hombre a morir por nosotros. Él se hizo como un esclavo. Y esto nos da cuenta de la superioridad de Cristo. Cristo viene a un mundo que Él mismo ha creado. Cristo permite que lo maten hombres que Él mismo ha creado. Hermanos, esto es tremendo, pero ese es el Evangelio, la buena noticia. Y hermanos, nosotros somos como un bebé, que nosotros no somos dependientes por nuestra propia cuenta, pero Cristo sí, Cristo es independiente porque Cristo es superior sobre todas las cosas. En Cristo hay tanta plenitud, hermanos, que su gracia rebosa y ahora nos da gracia sobre gracia y Cristo se deleita en derramar gracia. El Señor cuando le pregunta a Adán, ¿tú qué has hecho cuando pecaron? Cristo estaba esperando derramar gracia. El Señor estaba esperando derramar gracia sobre él. Pero nuestra tendencia es que siempre nos rebelamos contra el Señor. Hermanos, por eso pensemos en eso, en que Cristo vino y que Él nos ha salvado y que Cristo nos ha derramado de su plenitud. Gracia abundante, hermanos. Cristo no nos ha derramado simplemente gracia, sino que nos ha derramado gracia
tras gracia, gracia sobre gracia. Una gracia que nosotros no podemos calcular. Hermano, Cristo perdonó tus pecados. Ha derramado tanta gracia que Él se deleita en perdonar. En vez de huir de la presencia del Señor como en el jardín del Edén, cuando pecas, hermano, no deberías correr, sino deberías correr a Cristo. No correr al mundo, sino correr a Cristo, porque en Él hay abundante gracia, hermano, para perdonar nuestros pecados y confesar nuestros pecados. No estoy diciendo de que tengamos licencia para pecar, no. Al contrario, en caso de que pequemos, tenemos un abogado. En caso de que pequemos, podemos ir corriendo al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Hermanos, y esto también nos ayuda a estar llenos de gozo y gratitud. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros estamos en un mundo donde todos los días tenemos lucha contra el pecado. Nosotros todos los días tenemos, en algunos días estamos bien de ánimo, otros días estamos bajo de ánimo. En unos días tenemos pruebas, tenemos situaciones, pero otros días flaqueamos. Y esto nos llena a estar lleno de gozo y gratitud, no solamente para nosotros, sino también para derramar a nuestros hermanos en la fe. ¿Saben por qué, hermanos? De la misma manera que Cristo lo ha hecho con nosotros. Y cuando vivimos a la luz de estas cosas, hermanos, vamos a estar alegres, contentos, dispuestos a derramar la misma gracia que Cristo nos ha dado. No es posible que yo me acerque a un hermano, hermano, ¿cómo estás? Bien. Hermano, ¿y tú podrías ayudarme? No puedo. O sea, vamos, la misma gracia que hemos recibido del Señor, debemos derramarla a nosotros, a nuestros hermanos de la fe. Es imposible, es imposible, hermano, que hayas estado recibiendo tanto del Señor y que no des de eso que has recibido del Señor. Eso es imposible, hermanos. Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos procurar. Lo mismo que hemos recibido, gracia sobre gracia, también derramar a nuestros hermanos en la fe. Y también el hecho de recibir gracia sobre gracia nos ayuda a que seamos humildes, hermanos. Porque ninguno de nosotros ha recibido gracia porque se lo merezca. Ninguno ha recibido gracia porque es que tú seas bueno. La gracia la hemos recibido como un regalo inmerecido, hermanos. Estar aquí en esta mañana es un privilegio. El hecho de que, además de la gracia de salvación que el Señor te haya dado, y que hayas recibido por lo menos dones, si es de tocar un piano, de tocar una guitarra, el hecho de predicar la palabra, el hecho de recibir dones del Señor, no quiere decir de que tú seas bueno o porque te hayan merecido eso. Hermano, tener claro eso, tener en cuenta eso todos los días, nos ayuda a ser conscientes de esto no lo merezco yo, y nos ayuda a ser humildes, y nos ayuda a servir aún con más fervor, con más ganas, porque el hecho de que hoy sepa tocar un instrumento no es porque Dios me quiera ver allí, no, es para colocarlo a su servicio, hermanos. Y Cristo es el único superior, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Nadie es sabio en su propia opinión. Por eso debemos vivir completamente para su gloria, hermano. Nuestra alabanza en respuesta a la plenitud y superioridad de Cristo es nuestra vida, como le hemos aprendido últimamente. Al Señor le agrada así, que la alabemos con cánticos, que vengamos a la iglesia, que sirvamos a la iglesia, pero al Señor lo que más le agrada es que le alabemos con nuestro corazón, le adoremos con nuestra vida, hermanos. Y eso se evidencia en la manera en que nos relacionamos con nuestro prójimo, la manera en que tratas a tu esposo, a tu esposa, la manera en que tratas a tus hijos, la manera en cómo trabajas, en cómo sirves a tu iglesia. Hermano, todo es para su gloria, hermano. Esa gracia abundante que hemos recibido del Señor ahora se evidencia, hermano, de la misma manera que se evidenció en Cristo. Ni siquiera yo tengo dónde recortar mi cabeza. Padre, no que se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Hermanos, esa gracia en nosotros se evidencia hoy día a través de vivir nuestras vidas para su gloria.
Y que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque esto nos da esperanza de que Cristo también se hizo hombre. Yo estoy muy seguro de que si Cristo estuviese hoy en nuestro contexto, Cristo fuese el primero que llegara y el último que se fuera. Y sí, mejor dicho, ese hombre se esmerara por hacer todo. Hermanos, y ahí es donde debemos pensar como nuestro Señor, porque todo es para nuestra gloria. Miren, antes de avanzar al siguiente punto, porque yo creo que es importante, muchos pensamos que primero Cristo es primero la iglesia. No, hermanos. Primero Cristo es primero lo que el Señor te ha dado a administrar, por lo menos los que están casados. Primero Dios es primero tu esposa, primero tus hijos, es primero que tienes que proveer a tu casa. Yo como soltero, primero Dios, sí, es la iglesia, pero por lo menos en este caso yo tengo mi madre a la cual también tengo que ayudar, a la cual también tengo que mostrarle el evangelio. Hermanos, y esto es sencillo, pero a veces nosotros lo complicamos, porque a veces nosotros creemos que primero Cristo es estar todos los días metido en la iglesia. No, hermano. Primero Cristo es serle fiel a Dios en tu trabajo, serle fiel a Dios en solventar todo en tu casa, es mostrar el carácter de Cristo, hermanos. Por eso avanzamos, que vemos ahora de que Cristo es Dios. En el verso 18, dice Juan, el apóstol, nadie ha visto jamás a Dios, es decir, plenamente. Y esto nos hace recordar al Antiguo Testamento, ¿verdad? En Éxodo, cuando Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Y en Cristo vemos la gloria del Padre. Y esos hombres pudieron vivir. El unigénito, Jesús, que es Dios, nos ha dado a conocer al Padre, nos ha dado a conocer la plenitud de la deidad. Eso fue un privilegio, hermanos, esos hombres que vieron a Cristo. Pero nosotros hoy por fe podemos verlo a Él, sus atributos. Hermanos, dice que Cristo estaba en el seno, o sea, en lo más íntimo del Padre. Por eso es que Él le da ahora a conocer. Hermanos, y nos ayuda a entender también nosotros de cuánto nosotros pasamos con el Señor. Miren, dependiendo de cómo estén nuestras disciplinas espirituales, de cuánto tiempo pasamos con el Señor, de esa manera entonces también damos a conocer a Dios en nuestra vida. Muchas personas dicen, sí, pero yo no conozco a Dios, ¿y cómo yo puedo ver a Dios? Bueno, estos hermanos decían, hemos visto a Cristo, hemos visto al Padre. Hermanos, pero hoy día los inconversos, al señalar a un cristiano, deberían ver al Padre. Aunque no en su plenitud, porque somos pecadores, pero por lo menos deberían ver atributos de Dios allí. Deberían ver que ese hombre es misericordioso, ese hombre, esa mujer, realmente es cristiana. ¿Por qué? Mire cómo perdona a esa persona, o sea, eso es de loco. Yo no puedo hacer eso, el inconverso dice así. Pero hermanos, esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Recuerden que nosotros somos embajadores del cielo aquí en la tierra y que todos nosotros tenemos el deber de reflejar el carácter de Cristo, primeramente a sus familias, pero también a la humanidad que nos ve. Es cierto, las personas no pueden ver a Dios visiblemente hoy día, pero por lo menos deben ver algo de Dios en aquellos que profesan ser cristianos, esos que profesan ser creyentes. Y Cristo puede revelar al Padre por causa de su relación única con Él. Es decir, aplicándola acá a nosotros, una persona inconversa no puede reflejar a Dios. Pueden hacer obras de caridad, pueden hacer cosas, pero no pueden reflejar realmente algo genuino de parte de Dios. Miren, en algún momento nuestro mismo Señor Jesucristo en Mateo 11:27 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre
y nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y esto es hermoso, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice más adelante en el capítulo 14 de este Evangelio de Juan, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso fue después de la pregunta de Tomás, queremos conocer al Padre. Pero si yo he pasado tanto tiempo y aún no conoces al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y de aquí en adelante, el resto del Evangelio de Juan explica la manera en que el Hijo se manifiesta a Dios, a los seres humanos, a través de los yo soy, que vamos, por la gracia del Señor, si Él nos lo permite, estar predicando aquí en adelante. Muchas formas que Cristo se revela al mundo, pero ¿cuál es el fin, hermanos? ¿Cuál es el propósito? Y, hermanos, ojalá no se nos pierda de vista cuál es el propósito principalmente de este Evangelio, pero también de esta serie. Y es de que todos puedan creer y que al creer tengan vida en su nombre. ¿Por qué Cristo se encarnó? ¿Por qué Cristo es la luz? ¿Por qué Cristo se presentó de muchas maneras? Para que crean, simplemente. Para que crean en Él y al creer en Él tengan vida en su nombre. Cristo no se puede comparar con nada, hermanos. Nosotros nos comparamos con otras personas. Nosotros por lo menos decimos, fulanito se parece a sutanito, fulanito se parece a Marianito, pero nosotros no podemos hacer lo mismo con Cristo. Cristo no se parece a nadie. Cristo es Cristo, hermanos. Cristo es Dios. Nosotros podemos decir, Cristo se parece a Dios. Dios se parece a Cristo. Cristo se parece al Padre. Pero no se puede comparar con más nada, hermanos. Porque Él no comparte su naturaleza con ningún ser creado. Por eso, hermanos, esto también nos ayuda ahora a aplicar a nuestra vida de que no debemos poner nuestra mirada en el hombre. Ningún pastor puede hacer algo más para ayudarte que apuntarte a Cristo, hermano. Porque nosotros somos falibles, nosotros somos hombres, nosotros somos igual que tú, de pecador. Nosotros debemos tanto los unos a los otros estar apuntándonos a Cristo, porque solamente en Cristo está la suficiencia. Cristo es Dios. Él lo hace, hermano, para que su nombre sea glorificado. Imagínense donde alguno de nosotros tuviese la capacidad de hacer algo más allá que apuntar a Cristo. Nosotros somos orgullosos. Nosotros nos enorgullecemos. Miren, nosotros a veces venimos aquí y decimos, estuve predicando el Evangelio a esta persona, pero a veces no se escucha el tono de que lo hice para la gloria de Dios, sino para que me escuchen, de que lo hice. Hermanos, debemos poner nuestra mirada en Cristo, en Él, porque Él es el único que tiene el poder para ayudarnos en cualquiera que sean nuestras necesidades. Mis hermanos, pongan su mirada en Cristo, quien se hizo hombre siendo Dios para morir por nuestros pecados. En Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Después de hablar el autor de Hebreos, todos esos nubes de testigos, de Moisés, de José, de Daniel, de todos esos hombres, el autor de Hebreos lo que hace, lo que viene y hace es poner su mirada ¿en quién? En Cristo, el autor de la fe. De eso que he hablado anteriormente, ¿quién es el autor de la fe? Cristo, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Eso sea lo que sea que estés pasando en esta vida de peregrinación, en Cristo está la suficiencia para que avances en medio del dolor, de la angustia, el pecado, las pruebas, etc. Para que pongas tu confianza en Él, porque eso es lo que nos cuesta a nosotros. Hermanos, confiar en Cristo a nosotros nos cuesta creer porque somos incrédulos. Nosotros decimos, Dios es todopoderoso, pero cuando vienen las dificultades, no creemos porque empezamos a desesperarnos, a hacer cosas. No creemos de que Él es todopoderoso. Por eso, iglesia, pongamos nuestra esperanza en la gloria venidera y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermanos.
Debemos poner nuestra esperanza ya en Él, en lo que Cristo ha hecho. Pero esa esperanza nos lleva también a poner nuestra mirada en la gloria venidera. Y esto es de mucho consuelo, hermanos, de que Cristo es la revelación plena de Dios. Porque sea por lo que sea que estés pasando, Cristo puede entenderte y puede ayudarte. Por eso, para los que no han creído, yo los invito a que crean en Cristo realmente, porque Cristo es la revelación plena de Dios. Solo en Él hay salvación. Solo Cristo te puede librar de la esclavitud del pecado. Él vino a darte gracia, pero a darte verdad también. Solo debemos creer y arrepentirnos aquellos que aún no han creído. Todo lo podemos hacer gracias a Cristo, hermanos, para los que creen, porque Cristo es la revelación plena de Dios, quien vino para darnos abundante gracia y amor. Hermanos, no hay otra cosa que nos pueda alegrar, no hay otra cosa que nos pueda emocionar, no hay otra cosa más grande que ver la gloria de Dios encarnada en la persona de Cristo, porque solamente a través de eso Cristo vino a morir por nuestros pecados, a saldar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Hermanos, si el hecho de que Cristo haya perdonado nuestros pecados, ese es el motivo suficiente para que nosotros estemos contentos y alegres, para que perseveremos, para que le busquemos, para que le vivamos para su gloria. Hermanos, para que nos exhortemos unos a otros, porque no es posible de que si Cristo vino a morir por un hermano, yo lo veo de que está desviándose, descarriándose en un pecado, yo lo pueda dejar. No, hermano, porque ese hermano costó precio de sangre. Esa persona también le costó a Cristo su sangre, así como tú y como yo, hermanos. Entonces, iglesia, debemos perseverar con nuestra mirada puesta en el Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia y por tu bondad. Gracias porque una vez más tú nos has permitido, Señor, a través de tu palabra, que nosotros podamos venir y acercarnos al trono de la gracia, Señor. Por eso en este momento te pedimos, Señor, que a través de esta revelación que tú nos has dado, Señor, por medio de Cristo, podamos, Señor, nosotros vivir para tu gloria, Señor, entendiendo que a través de la encarnación de Cristo, nosotros podemos acercarnos a Él porque ha muerto por nosotros y nuestros pecados han sido perdonados, Señor. Nosotros somos débiles, somos inútiles, por eso ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor. Por la gloria de tu nombre te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.